Llevo 10 años conduciendo eléctricos. He probado más de 100 diferentes. Te cuento lo que me gusta y lo que odio. Número 1. La experiencia de conducción silenciosa. Son coches que te calman. No tienen ningún tipo de ruido mecánico. Suelen tener muy buena insonorización. En conjunto son coches que te relajan. Número 2. La aceleración espontánea. A todos les pasa lo mismo. Los motores eléctricos entregan el par máximo desde parado, lo que se traduce en aceleraciones contundentes. Da igual que sean modelos básicos, tracción delantera o propulsión trasera, o los de doble motor prestacionales. Son siempre rápidos desde parado. Incluso puede que hagan a los superdeportivos obsoletos. Algunos eléctricos de hoy tienen aceleraciones de superdeportivo, a un precio mucho más barato y relativamente accesible. Número 3. La eficiencia. Un coche eléctrico transforma la energía de sus baterías en potencia a través de las ruedas sobre el asfalto eficientemente. Los motores de combustión tienen muchísimas pérdidas en forma de calor, así que los eléctricos son mucho más eficientes. Número 4. El tema medioambiental. Sí, esta parte es controvertida. Los últimos estudios publicados sugieren que los coches eléctricos son más sostenibles, más eficaces y que utilizan menos materias primas. El punto de equilibrio está entre los 20 y 30.000 kilómetros. A partir de ese kilometraje son más ecológicos que los de combustión, incluso si la electricidad que usan viene de combustibles fósiles. Todavía mejor si la energía es renovable. Pero el tema para mí no es hablar de lo que pasa en este momento, sino del futuro. Incluso si hubiese poca diferencia de sostenibilidad entre eléctricos y no eléctricos, los eléctricos tienen potencial de serlo mucho más. La fabricación de las baterías se hará más eficiente y limpia. Utilizará menos materias primas raras. O si llegan tecnologías nuevas que sean más fáciles de producir, con elementos más accesibles y baratos y menos contaminantes. Sí. Las baterías son el talón de Aquiles de los coches eléctricos a nivel de ecología. Pero las nuevas tecnologías potencialmente pueden resolverlo, mientras que los motores de combustión están casi al límite de su desarrollo tecnológico. Para mí, el aspecto más importante es el potencial que tienen de ser máquinas incluso más sostenibles en el futuro. Además, gracias al desarrollo de los coches eléctricos, las marcas han reconsiderado muchas cosas. Por ejemplo, los interiores suelen ser más ecológicos y reciclables que antes. Se utilizan materiales que vienen del reciclado de otros y que además pueden ser reciclados al final de la vida útil del vehículo. La cadena de suministro se evalúa concienzudamente. Cuando los fabricantes se lanzan a comercializar vehículos eléctricos, se lo plantean de una forma diferente y se fijan en otras cosas que atañen al futuro del planeta. Los clientes también lo demandan así. Debería ser así para todos los vehículos, pero los eléctricos han cambiado el punto de vista y es algo fundamental. Número 1. La infraestructura de recarga. La recarga a veces es fácil, a veces una pesadilla. En primer lugar, especialmente en algunos países, las redes públicas de recarga son muy escasas, particularmente si lo que buscas son estaciones de recarga rápida de alta potencia. A veces vas con la autonomía justa y llegas a una estación en medio de la noche sin opciones. ¿Funcionará esta estación? He tenido muchas experiencias. ¿Me voy a tener que quedar aquí toda la noche? Menos mal que funciona. Al final todo va bien, pero para cualquiera resulta demasiado estresante. Cargar en tu propia casa también puede resultar bastante problemático. Mi historia con la recarga casera empieza usando un enchufe normal, recargando como a unos 10 kilómetros de autonomía por hora, utilizando un cable muy largo desde el jardín a la calle. No tenía sentido ninguno. Después instalé un wallbox en el parking subterráneo, pero entonces algunos de mis vecinos, propietarios también de plazas de garaje, levantaron la voz literalmente.
La movilidad eléctrica es el hijo del demonio. Voy a luchar contra esto. Recibirás noticias de mi abogado. Bla, bla, bla. La ley en Alemania en aquel momento les daba la razón, y tuve que desistir. La ley desde entonces ha cambiado, y es algo más favorable a la movilidad eléctrica, pero todavía tiene muchas trabas y muchos requisitos si hay más propietarios en el garaje. Si tienes tu casa propia, entonces todo va sin problemas. Si vives en un piso sin garaje, entonces la recarga en casa pasa a ser simplemente imposible. La infraestructura de recarga a día de hoy es, en mi opinión, la mayor traba para la proliferación de los eléctricos. Tener que pasar por la recarga de riesgo, el no saber qué va a pasar, si funcionará o no, es un verdadero problema. Número 2. La ansiedad de la autonomía. Cuando empecé a hacer reviews de eléctricos tenían unos 200 kilómetros o 125 millas de autonomía. Eran un pequeño desastre y no tenían sentido alguno. Ahora la mayoría te ofrecen 400 kilómetros o 250 millas reales con cada recarga. Ha sido una gran mejora, pero ¿alguien se compraría un coche de combustión con esa autonomía? Nunca. Yo espero de mi eléctrico que sea usable para viajes largos, que al menos pueda conducir 500 o incluso 600 kilómetros. Se trata de poder hacer un viaje largo en un día sin tener que hacer una recarga por el medio. La practicidad de un coche eléctrico con esa autonomía sería buena. Te quitaría el estrés de viajar 250 kilómetros y llegar a un sitio sin saber si allí podrías recargar a buena potencia. En ese momento estás perdido, porque no puedes dar la vuelta y regresar a tu casa a recargar normalmente. Como coche secundario, para un uso en el entorno de ciudad, perfecto, no necesitas mucha autonomía, pero ¿es mucho pedir que mi coche me sirva para todas mis necesidades y usos? Número 3. El sonido, o más bien, habría que decir, la ausencia de sonido. Cuando conduces un eléctrico se echa de menos la melodía de fondo a la que estás acostumbrado, más aún si utilizas un 6 cilindros o un V8. Es algo que evoca muchas emociones a las que estás acostumbrado. Intentan suplirlos con sonidos digitales futuristas. Suena a nave espacial. Ahora hay cosas así. Recuerdan algo a un motor de combustión. Yo sugiero que ofrezcan más posibilidades. Hoy elijo un motor V6, mañana un V8, y al día siguiente silencio total si lo deseo. Número 4. La incomodidad de un eléctrico. Un botón de sobreaceleración, levas para diferentes grados de regeneración, modos de conducción diferentes, aceleración, ajustes, recuperación. La mayoría de las cosas en un eléctrico se sienten un poco artificiales. No sientes una conexión natural con el vehículo. Se pierde el instinto conduciéndolos. La curva de potencia de un motor de combustión se interpreta mejor por el cuerpo humano. El eléctrico es demasiado artificial. Es como si fuese demasiado perfecto y demasiado lineal. Es demasiado electrónico. Parece un robot perfecto, mientras que los motores de combustión, que también son máquinas, se sienten menos perfectos y, por tanto, algo más humanos. Creo que podría ser emulado en coches eléctricos, pero nadie lo ha hecho todavía. Creo que la mayoría de las desventajas de un coche eléctrico podrían resolverse con un buen software para emular. Sería para gente como yo que está dispuesta a dar el salto y que aprecia las ventajas de un coche eléctrico, pero que especialmente en el periodo de transición quiere algo de las emociones de un coche de combustión. Se puede tener con los coches eléctricos. Solo se necesita implementarlo mejor. ¿Qué te parece a ti? Déjame tu opinión de lo que amas y de lo que odias de los eléctricos. Vamos a discutirlo en los comentarios. Y te dejo nuestros últimos episodios sobre coches eléctricos.